Para mí va a ser difícil hacer justicia a su impresionante currículum, pero su vida habla por él y además su diálogo nos permitirá demostrar por qué está hoy en este dossier especial. Quiero darle la bienvenida a un extraordinario hombre de universidad, hombre de academia, pero además un gran escritor, filósofo, cineasta, creativo en suma, pero hombre comprometido con los acontecimientos en pleno desarrollo de los que hablamos todas las noches aquí. Bienvenido, Tariq Ali. Un verdadero orgullo tenerle aquí y esperamos poder extraer algo de todos sus conocimientos y su dilatada experiencia. Es un axioma decir que la experiencia tenemos. Y quiero, de alguna manera, con este brillante intelectual pakistaní, que además es hombre de acción, porque se la ha jugado en muchas ocasiones, tratar de hacer tributo a su enorme currículum. En principio, Tariq Ali es un escritor pakistaní. Ustedes saben que Pakistán es noticia permanente en nuestro dossier. Es un director de cine, es un historiador, escribe habitualmente para The Guardian, Counterpunch, London Review of Books, Monterey Review, Zita Magazine. Es además editor y asiduo colaborador de la revista Nueva Izquierda, New Left Review, y Sin Permiso, y es miembro del directorio estratégico de Telesur. Nació en el seno de una familia comunista y mientras estudiaba en la Universidad de Punjab, organizó manifestaciones contra la dictadura militar de Pakistán. Debido a sus contactos con movimientos sociales y su postura antigubernamental, sus padres lo enviaron a Inglaterra. Allí estudió nada menos que en Oxford ciencias políticas y filosofía, y fue el primer pakistaní elegido presidente de la Unión de Estudiantes de Oxford. Su reputación se fue construyendo durante la guerra de Vietnam, cuando mantuvo inolvidables debates contra la guerra con personajes como Henry Kissinger y Michael Stewart, volviéndose cada vez más crítico de las políticas exteriores de Estados Unidos y de Israel. Ha sido activista de izquierda desde los años 1960, pertenece a la redacción de la New Left Review, es decir, la revista de la Nueva Izquierda. Participó activamente en la política a través de su colaboración con el Partido Trotskista, de la Internacional Marxista Group, el IMG, y del periódico The Black Dwarf. Entre sus recientes publicaciones se encuentran Piratas del Caribe, el eje de la esperanza, en el cual realiza un recorrido por procesos políticos como la Revolución Cubana, el bolivarianismo venezolano, la experiencia de gobierno de Evo Morales en Bolivia y la más reciente de Rafael Correa en Ecuador. En su libro no solo se limita a exponer las llagas del capitalismo en América Latina y el Caribe, es asimismo un vibrante alegato a favor del socialismo y nuestras luchas emancipadoras y un ensayo crítico que denuncia implacablemente la forma en que la autodenominada prensa seria tergiversa permanentemente las noticias relativas de nuestra región. Así lo dice nuestro amigo Atilio Borón. Como cineasta, nuestro invitado Tariq Ali, es importante resaltar que para el año 2010 participó en la elaboración del guión del documental Al Sur de la Frontera, del director estadounidense Oliver Stone, y sobre los gobiernos izquierdistas en el poder en América Latina. Del 23 al 27 de julio, semana en la que el multimedio latinoamericano Telesur cumple 7 años, Tariq es parte de esta celebración y participa en diferentes actividades programadas. Entre ellas nos honra con una entrevista exclusiva para nuestro dossier, y donde quiera que se encuentren, sepan que no hemos hecho justicia a toda la carrera de este hombre, pero esperamos ahora poder exprimirlo en sus vivencias. Estimado Tariq Ali, bienvenido una vez más y queremos saber de esas experiencias, porque para el viejo imperio británico ciertamente no es fácil que alguien que viene de Pakistán, donde se estrellaron tantos imperios en esa frontera con Afganistán, sea tan brillante como normalmente lo son ustedes en Oxford, pero además que dirigiera la Unión de Estudiantes de Oxford.
esos tiempos vitales de los 60, porque somos de alguna manera de la misma época, ¿cómo vibraba ahí? Cuéntenos. Era muy difícil hacer eso en esa época. En esencia, Oxford se estaba politicando de manera mundial, se estaba polarizando, mejor dicho, entre izquierda y derecha. Yo era candidato de la izquierda y mi oponente Douglas Hawke, cuyo padre era conservador, era un ministro del gabinete, era el candidato de la derecha. Y realmente fueron unas elecciones muy fuertes. Nosotros ganamos, hicimos una buena campaña, nosotros reunimos la mayoría de los estudiantes. Recuerdo que cuando se anunciaron nuestros resultados, a medianoche, muchos estudiantes, cientos de ellos vinieron y ellos estaban gritando eslogans y que viva el socialismo. Nosotros realmente ganamos. Era una ruptura de esquemas en esa época, en plena Guerra Fría, ¿no? Sí, de hecho lo era. Y realmente fue el principio de eso, Walter. 1968 no había ocurrido. Todos estos eran visos pequeños, de cambios pequeños que estaban suscitándose. De aquel Tariq, líder estudiantil, a este hombre que marca hitos en el campo filosófico, en la historia, en la producción cinematográfica, ¿cómo se llega a esta evolución? ¿Y cómo se siente usted como representante de un mundo que está buscando desesperadamente un camino de justicia? Pienso que la experiencia más importante que yo he tenido en toda mi vida fue haber ido a Vietnam. No Vietnam en sí, sino mientras todos los días Estados Unidos lanzaba bombas. Y nosotros fuimos enviados por dos filósofos europeos, John Paul Sartre y John Paul Russell, como investigadores para ir allá a investigar los crímenes de guerra de Estados Unidos en Vietnam. En aquellos días a nadie le gustaba hablar sobre crímenes y el filósofo dijo que se están cometiendo estos crímenes de guerra, nadie va a llevar a juicio a Estados Unidos y nosotros sí, el Tribunal de la Opinión Pública. Yo fui una de las personas que fuimos enviadas a Vietnam en 1966, en el mes de diciembre, estuvimos allí por 6 semanas, viajamos por todo el país, solamente podíamos viajar durante las noches porque todo lo que se hacía, todos los bombardeos sucedían de día. Realmente fue una experiencia enriquecedora de la vida. Vi el sufrimiento de las personas, su valentía, su heroísmo. Yo quería estar allí confrontando con ellos. Rápidamente me identifiqué con su causa y realmente eso se quedó conmigo y fue la mejor educación posible en la naturaleza del imperialismo, no de los libros, sino de la experiencia personal. Yo pienso que esto me ha sustentado por mucho tiempo. Algunas veces las personas me dicen, esto y esto estaba en la izquierda y ellos se movieron a la derecha, esta persona y la otra, y ellos me dicen los nombres de las personas de cada continente. Eso no me interesa. Yo pienso que la lucha que nosotros comenzamos en la década de los años 60 para luchar por un mundo mejor sigue siendo una lucha válida. La historia ha girado, los tiempos han cambiado, pero esto no significa que la sociedad no necesita ser cambiada, que no tenemos que seguir peleando por el socialismo y la democracia y demostrar que el socialismo puede generar una democracia más democrática de lo que existe en el capitalismo. Todo eso permanece, de manera que yo solo estoy siendo coherente, eso es todo. De aquellos tiempos recuerdo una desagradable experiencia, encontrarme con Henry Kissinger, pero usted tuvo un encontronazo, un encuentro mucho más sustantivo que el mío. Cuéntenos cómo fue eso, ya que hablamos de Vietnam y aquel pretendido Metternich que era Kissinger. Bueno, sabe que en aquel momento Henry Kissinger solo era un académico en la Universidad de Harvard. Yo nunca había escuchado su nombre, la mayoría de las personas nunca habían escuchado de él. Sencillamente ellos estaban jugando con una nueva tecnología, televisión por satélite. Ellos dijeron, CBS, Estados Unidos, le dijo a la BBC, ¿por qué no hacemos un debate entre la Universidad de Oxford y de Harvard sobre Vietnam?
Vietnam y va a ser el primer debate que se va a difundir por satélite. Oxford acordó que lo iba a hacer. Eran 2 estudiantes, un profesor, yo era uno de los estudiantes, Harvard tenía 2 estudiantes y también su profesor, quien era Kissinger. Entonces se sostuvo este debate y realmente no es una cuestión de no decir la verdad, pero sus argumentos realmente eran tan reaccionarios que realmente pues era difícil demoler sus argumentos. De manera que de Estados Unidos pues escuché muchísimas cosas de gente que dijo: nosotros vimos el debate en CBS, realmente lo que tú hiciste a ese profesor de Harvard fue maravilloso, etcétera. Luego descubrimos quién era él cuando se convirtió en el secretario de Estado de Nixon, pero mi reunión con él realmente pudo predecir eso. No creo que él disfrutó mucho la experiencia. En aquel momento nosotros no sabíamos que él iba a convertirse uno de los líderes de guerra principales, por ejemplo, la guerra a Camboya, lo de Pinochet en Chile, etcétera. Solamente pensaba que era un profesor mediocre de una gran universidad. Vale decir, de paso, que en ese momento la CBS, la CBS, era algo así como la nave insignia del periodismo, ¿no? Todavía eran herederos de la tradición de Edward Murrow, transmitiendo en Londres la Segunda Guerra, luego Walter Cronkite, y Walter Cronkite se pone contra Vietnam, en definitiva, ¿no? Cuando va allá y dice: lo único interesante que podemos hacer, lo único honesto que podemos hacer es retirarnos de Vietnam. Y era el que llevaba la voz cantante, no existían basuras como Fox o CNN, ¿no? Todavía había un cierto respeto por la tradición del periodismo, que Dan Rather no llegó a heredar, pero por lo menos Walter Cronkite sí. ¿Quién dirigió ese debate? Yo lo recuerdo, pero no sé quién lo dirigió. ¿Estaba Walter Cronkite en ese momento por la CBS o no? Esto es solamente anecdótico, ¿eh? Bien, lo importante era quiénes estaban allí y usted representando a Oxford. De esto, ¿qué se extrapoló? Hubo una buena reacción de la gente de Estados Unidos, le escribieron mucho, y esa era la juventud que sabía que si la guerra de Vietnam se prolongaba, iba a tener que ir a luchar allá. ¿Cómo vemos hoy, siglo XXI, barbaridades como la que están pasando en la frontera entre su país de origen, Pakistán, y Afganistán? Armar Al-Qaeda para sacar a los soviéticos y después encontrarse con un Al-Qaeda descontrolado, es decir, crearon un monstruo y ahora no saben qué hacer, no pueden quedarse y no pueden retirarse. ¿Cómo ve usted esto? Bueno, por supuesto, el siglo XXI es un momento histórico muy diferente, porque lo que ocurrió a principios de los años 90 fue el colapso de la Unión Soviética, los chinos abrazaron el capitalismo desnudo, y esto cambió el mundo. Realmente fue un gran triunfo para Estados Unidos de América. Y si ellos lo hicieron bien, si lo hubiesen hecho bien, quizá ese crimen hubiese continuado, pero ellos liberaron una guerra en Afganistán cuando pues ocurrió todo con Al-Qaeda, y luego incluso más locos y más criminales liberaron una guerra en Irak en donde millones de personas murieron, Walter. Más de 1 millón de iraquíes están muertos, 5 millones de refugiados, muchísimos lesionados. No hay ningún crimen de guerra entre Blair, entre ninguno de los líderes que participaron en ello, y luego más y más intervenciones en diferentes partes del mundo. Pero lo interesante en relación a lo que estabas diciendo anteriormente es que mientras en los años 60 y 70 Estados Unidos, los medios de comunicación allá tenían un espacio dentro de allí para puntos de vista divergentes y reportes divergentes, mi opinión es que para mostrarle al mundo comunista
usted tiene una sola vía, usted va a hablar con un solo idioma, sus medios no son libres, mírenos a nosotros tenemos medios de comunicación libres. Ese fue el objetivo y los efectos fueron dramáticos. Durante la guerra de Vietnam, los reportes, los informes en realidad eran muy buenos. Ahora la imagen ha cambiado. Ellos han aprendido muchas lecciones de Vietnam. Una de ellas fue no permitir que los periodistas reportaran como solían hacerlo anteriormente. De manera que los medios de comunicación de Occidente y de Estados Unidos, que por lo general hablan la misma voz, ahora son monótonas, me recuerda en realidad de lo que solía ser. En otras partes, es televisión en los márgenes del Occidente, que es mucho más dinámico. Estábamos mencionando Pakistán. Pakistán es un país con muchas contradicciones, pero sus medios de comunicación hoy en día son más libres de lo que podemos ver en muchas partes del Occidente, porque ellos reportan, ellos hablan todo, como ustedes hacen aquí en muchos programas. Su programa, los programas de Telesur, sencillamente están hablando, describiendo puntos de vista diferentes, de modo tal que la gente pueda estar de acuerdo o no con eso. Eso ya no ocurre en Occidente. Y lo segundo tiene que ver con la conscripción, porque cuando se tiene una guerra conscripta en donde cada una de las familias se ven afectadas por la guerra, porque sus hijos tienen que luchar, tienen que pelear en la guerra, entonces el país se divide. Nosotros estamos con nuestras familias y decimos, nuestros niños están en la guerra. ¿Por qué? ¿De qué se trata esta guerra? Entonces ellos dijeron, no vamos a tenerlo. Fue justamente esta conscripción en donde, pues, finalmente trajo el fin de la guerra. Ellos aprendieron muchas lecciones de esto. Esto lo podemos ver desplegado en el siglo XXI y creo que esta es la gran diferencia. Y esto es lo que realmente está afectando el funcionamiento de las instituciones democráticas en el Occidente, porque si tenemos dos partidos políticos que más o menos son iguales, las redes de televisoras que tienen las mismas noticias todos los días, incluso los titulares algunas veces son iguales en todos los canales, de manera que aquí habría que preguntarse qué es lo que está sucediendo con la democracia. En mi opinión, creo que se está haciendo hueca desde la parte de adentro por muchas cosas diferentes. Es como que si todo estuviese girando de arriba abajo. Yo recuerdo en esa época hablar con gente que estaba en el Cuerpo de Paz y decían, no me lleves a ver estas películas de izquierda. Hablaba del Festival de Cine del legendario Semanario Marcha de Uruguay. Yo había dejado la Fuerza Aérea. Decía, porque yo, aunque esté en el Cuerpo de Paz, no voy a poder evitar ir a Vietnam y yo no creo en esa guerra. El drama de esta gente. Pero además, la gente que quemaba su tarjeta de servicio militar se iban a Canadá, se iban a otros países o se sublevaban como en la Universidad de Kent y el gobernador mandó a la Guardia Nacional y le dispararon y mataron a los estudiantes en el campus universitario porque estaban contra la guerra de Vietnam. De ahí vienen películas como The Strawberry State, ¿no? La fresa de la amargura, ¿no? El drama de esa época de Vietnam que descolocó a todo el mundo, pero por primera vez se daba un fenómeno, el esfuerzo de guerra por un lado y la opinión pública por otro. Esa dicotomía resultó dramática y de ahí vino el cambio en la relación entre las Fuerzas Armadas y los medios de comunicación. ¿Está usted de acuerdo con eso? Definitivamente, sí. Pienso que películas que ha hecho Oliver Stone, nacido el 4 de julio, Platoon, realmente son un reflejo de lo que ocurrió en Estados Unidos, incluso lo que ha ocurrido en Centroamérica, con El Salvador, esa guerra, y realmente lo que sufrió Estados Unidos, esa derrota, fue la primera vez en la historia de Estados Unidos que ellos habían sido derrotados tanto política como militarmente por la lucha de vietnamita y por su propio pueblo en Estados Unidos, quienes estaban en contra de la guerra. Creo que esto cambió la situación en Estados Unidos por muchos años luego de la victoria de Ronald Reagan, quien comenzó a girar las cosas de nuevo.
a cambiar la situación, pero ciertamente hubo un gran cambio en Estados Unidos. Y el hecho es que dentro de la guerra conscripta, es decir, el servicio militar obligatorio, hubo militares quienes dijeron no voy a luchar más en Berlín en 1968 y unos también soldados negros quienes desertaron, eran afrodescendientes. Y nunca olvidaré un soldado negro quien dijo en esa oportunidad, yo no voy a ir a Vietnam con su jerga de negro de Estados Unidos porque yo estoy en Vietnam. Realmente no, yo no voy allí a ir. Entonces, ¿qué quería decir él? Que Vietnam estaba en Estados Unidos. En el verano de 1968 había alborotos en todas las ciudades principales de Estados Unidos. ¿Por qué no regresan nuestros soldados? Hubo muchos disturbios. Ellos luchaban por los derechos. Entonces, toda esa situación en casa realmente pues fue lo que reflejó todo. Hoy en día, si estamos hablando de Irak, Afganistán o diferentes partes de África o en el mundo árabe, los efectos no son iguales. Me refiero a las guerras de Estados Unidos, porque la mayoría de las personas no están luchando esa guerra. Son libradas por el ejército principal o profesional y los mercenarios, quienes son contratados a su vez por compañías privadas, incluso hoy en día más, en donde el sistema neoliberal se está privatizando. Eso es lo que ellos hacen. Muchos estadounidenses normales ya no ven la guerra. Realmente no afecta sus vidas de ninguna forma, y esa es la gran diferencia entre el siglo XX y XXI en lo que respecta a el miedo, el temor a la guerra. Aparecen personajes tristemente célebres como Donald Rumsfeld, que dicen, bueno, tenemos que ir a una guerra, a luchar contra el terrorismo a escala internacional, y le dicen, bueno, ¿y hasta cuándo? Dice, no sé, con una sonrisa cínica, tal vez esta guerra dure para siempre. Es el estado natural en que nos han llevado, pero además es lo que usted decía, en la época hasta Vietnam había un estilo de periodismo relativamente independiente y había demasiados freelance que iban en busca de un Pulitzer y tal vez no volvían, pero había periodismo relativamente independiente y de repente se dieron cuenta que por primera vez el esfuerzo de guerra iba por un lado y la opinión pública por otro y decidieron nunca más. Ahí viene la horrible situación en la que estamos, donde la gente es saturada con el mismo mensaje afinado sobre la misma nota. Y se acabó el romántico reportero de guerra, el corresponsal que iba al frente, que podía dejar sus huesos, pero podía jugar a Hemingway, y se volvió una masificación a escala planetaria el mensaje de los medios. ¿Está de acuerdo con eso, Tariq? Sí, estoy de acuerdo y realmente incluso iría más allá. Yo diría que toda esta categoría que se está inventando hoy en día de periodismo incrustado. Quería ir a eso, pero vamos a un corte y quisiera desarrollar precisamente esa expresión que fue inventada después de grandes debates entre el comando de la Fuerza Armada de Estados Unidos y los representantes de los medios de comunicación a raíz de la censura que se intentó en experiencias como la de Irak, que me tocó vivir, ¿no? Un breve corte y volvemos con este diálogo excepcional con Tariq Ali, que como vieron tiene mucho más que dar. Trataré de ser yo quien hable menos, pero quiero aclarar algunos conceptos ante una autoridad de este calibre. Ya volvemos. Una computadora es más que un equipo, es una ventana en un hospital. Permanecer en la escuela es más que estudiar, es la posibilidad de cumplir un sueño. Una sala de exposiciones es más que un sitio para el arte, es un lugar para el encuentro y la sensibilidad. Conocer para transformar. Fundación Telefónica. ¿Cuál es el papel en la sociedad de los diarios? En el medio. Dicen los más expertos que el diario en relación a los otros medios fija
las informaciones. Sus orígenes, sus partes, responsabilidades de los que hacen posible la prensa escrita y sus funciones, así como la objetividad y subjetividad de estos medios escritos. Esta idea de que el periodismo es objetivo creo que es una buena invención del periodismo. Todavía se encuentra gente que cree que los medios deben ser objetivos, cuando no lo son y no lo pueden ser. En El Medio, el diario, este miércoles, solo por Telesur. La salud física y mental son sinónimo de bienestar para el ser humano e impactan en su entorno. Damos gracias a Dios a la vida por estar aquí. Guía tu cuerpo. Le traen cada emisión temas que abordarán noticias de la salud, datos de interés para generar conciencia de prevención y consejos para mejorar el modo de vida. La fumigación se desarrolló en turnos matutinos y vespertinos con el objetivo de combatir al mosquito transmisor de la enfermedad. Guía tu cuerpo, todos los martes, solo por Telesur. En Sala A, un médico que se debate entre la moral y la complicidad por un robo a mano armada. En una carrerita, doctor. Mira, yo manejo nomás si quieres, pero tu amigo no llega vivo a comas. Oye, ¿quién chucha te crees que eres? Has perdido muchas años. De repente la película, de la mano de Luis Armando Rocha. ¿En qué cabeza cabe? ¿Cómo hago yo para meterme ahí? De Brasil, El Living, un viaje por los recuerdos es vivido a través de una mudanza. Me estoy mudando de casa otra vez. Argentina nos trae una historia de misterio, terror y suspenso. 2/11, Día de los Muertos. Se escuchó un sonido extraño, como una especie de aullido. El documental panameño La Verdad No Contada nos revela el conflicto entre la industria bananera y un poblado de trabajadores. Porque ellos están por sus propios intereses, no por los intereses del pobre. Un drama entre risas y aventura, del colombiano Andrés Burgos, Sofía y el Terco. A mí me gusta más lo que es cantar que hablar. Solo por Sala A. Este sábado, en Sala A. Continuamos con los acontecimientos en pleno desarrollo y con un testigo de excepción de estos años que formaron los cambios de paradigma en el manejo de la opinión pública a escala planetaria, sobre todo a la luz de la expansión imperial y de los deseos de guerras de conquista disfrazada de causas nobles. Estábamos en esa etapa en la que por primera vez se rompe el paradigma, ¿no? Esfuerzo de guerra y opinión pública paralela con el esfuerzo de guerra. Eso le salió muy mal y fue muy costoso en Vietnam, aparte del costo natural de la guerra, que fue espantoso. Pero ahora tenemos guerras diferentes, más peligrosas, muchas guerras simultáneas. Es una política de muchas guerras al mismo tiempo y a escala planetaria. Y los medios de comunicación están cada vez, aparentemente, los grandes medios, más limitados en sus opiniones y más dentro de un canal oficial de márgenes de opinión. ¿Está usted de acuerdo con esto, Tariq? ¿Cómo lo ve desde su punto de vista? Yo pienso que lo que ha ocurrido en años recientes es que los medios de comunicación corporativos se han convertido en un pilar esencial y necesario de guerra e imperio, en donde son parte de las guerras que se están librando. Muchos políticos estadounidenses han dicho eso, que los medios, la forma en que operan estos medios de comunicación es vital de cómo se promueve la guerra y cómo se gana la opinión pública. Entonces, las redes de televisión en Estados Unidos, antes de la guerra de Irak, muy pocas veces permitían voces que se escucharan, voces en contra de la guerra. Por ejemplo, las mentiras sobre las armas químicas.
3 series de mentiras que ellos han publicado por los periodistas principales de ellos. Esto es algo muy común. También hubo una situación en donde Rupert Murdoch, quien ahora ha caído, pero cuando todavía era una estrella brillante en el firmamento occidental, sus periódicos, no sé cuántos periódicos tenía en todo el mundo, pero en todo caso, algo como 80, comenzó 90. en Australia, luego se hizo súbdito británico o ciudadano estadounidense cuando le convino. Y luego Estados Unidos. Entonces, todos sus periódicos, con excepción de un pequeño periódico, apoyó la guerra en Irak. Luego, esto se ha descrito como libertad de prensa, en donde una persona tiene tanto de los medios. Y lo mismo ocurre en Sudamérica y en otros continentes. Solo los medios de comunicación forman parte de los negocios, y lo que es bueno para los negocios es lo que hace las prioridades. Y las guerras pueden ser buenas para los negocios. Se tienen que defender las guerras porque los negocios dependen de los países quienes están librando las guerras, de manera que los medios de comunicación se han vuelto en un pilar esencial. El resultado es que nadie les cree. Muchas veces, cuando se libran guerras, la gente va a medios alternativos, van a Internet, observan canales que normalmente no habían observado para tener una imagen completamente diferente. Y esto, por supuesto, es algo bueno, pero también hay otro lado de la moneda. Algunas veces pienso, Walter, que realmente le damos más importancia a los medios de comunicación de lo que realmente merecen, especialmente en el mundo occidental, en donde vivo y viajo mucho. Entonces yo siempre pongo el ejemplo de Sudamérica. Yo les digo, los medios de comunicación son poderosos, insidiosos, se alimenta de la propaganda mala para la población, pero en país tras país hemos visto movimientos sociales y políticos vinculados a estos movimientos que realmente sobrepasan estos medios de comunicación. Por ejemplo, en Venezuela, en donde casi el 90% de los medios privados, si no más, eran hostiles al movimiento bolivariano y a Hugo Chávez. 3 o 4 veces fueron derrotados por Hugo Chávez, y espero que lo haga de nuevo pronto. Exactamente en Bolivia, en donde en Ecuador también, en Paraguay, en donde la prensa estaba en contra de ellos. Pero en estos países hubo una derrota contra estos medios. Yo digo, esta es una lección que podemos aprender. No tengan mucho miedo a los medios, ignórenlos. Tienen que construir medios alternativos para que la gente pueda ignorar estos medios de comunicación. Si esto se puede hacer en Sudamérica, también se puede lograr en el mundo occidental. Este mundo occidental no es tanto más, pero un poquito más inteligente. Muy raras veces podría permitir una voz que esté en contra. Pienso yo que el modelo suramericano es bueno. No podemos tomar demasiado serio estos medios de comunicación. Hace algunas décadas desarrollé una muy sencilla teoría que me parecía obvia, pero era como inaceptable, sobre todo en tiempos de la Guerra Fría, ¿no? Digo, pero es tan elemental como esto. Hay 2 teatros de operaciones en la guerra. La guerra en sí y la guerra reflejada paralelamente en los medios de comunicación. Y todavía la gente creía, como lo creía yo, que estuve en 6 frentes de guerra, no tantos como tan interesantes como los suyos, pero todos queríamos ser corresponsales de guerra y tenerlo en el currículum y vivir la experiencia y poder contarla. Entonces, ahora resulta que la realidad cambió con tal velocidad que ya nadie discute que hay 2 clases de guerra. Lo que ocurre en el teatro de operaciones y lo que nos cuentan los medios de comunicación como teatro de operaciones paralelo o alternativo incluso a la realidad de la guerra misma, ¿no? Y acabamos de ver cómo fabricaron la Plaza Verde de Trípoli, en la que alguna vez estuve cuando entrevisté a Gaddafi, en Qatar, y la presentaban como si fuera de Trípoli. Es decir, el lavado de cerebro a través de los medios corporativos a escala planetaria va por un lado y la realidad en la guerra va por otro. ¿Qué hacemos en este momento, Tariq?
Pienso que lo único que podemos hacer es alentar la existencia de medios de comunicación y redes alternativos en Internet, en la red, que puedan desafiar estos puntos de vista y presentar una imagen alternativa. Estos son guerras de imágenes, básicamente. E incluso cuando nosotros tenemos un ciudadano con una mente independiente, con una pequeña cámara, filmando algo en las calles, y esa persona envía esas imágenes a Telesur o a otra cadena, entonces podría darle un ejemplo clásico. Cuando los estadounidenses ocuparon Irak, tomaron Bagdad, querían mostrar donde había cientos de miles de personas desmontando la estatua de Saddam Hussein, pero en realidad había 20 personas, algunos Marines y algunas personas que ellos hayan arrastrado, quizá un máximo de 50 personas. Se filmaron esas imágenes de cierta forma como para hacer ver que estaban arrastrando la estatua, pero alguien desde un hotel estaba filmando lo que estaba ocurriendo en la plaza y esto se mostró en las noticias. Hay que combatir, entonces luchar para mostrar la verdad y continuar haciendo lo que estamos haciendo. ¿Qué otra cosa podemos hacer a excepción de decir la verdad? A la larga, estas personas se les descubre. No se puede seguir fabricando una verdad parcial o una mentira por un periodo continuo en el momento. Muchas veces ellos van a ver que esto es una falsedad. Es como la política en muchas partes del mundo, especialmente en Norteamérica y Europa Occidental. Muchas personas jóvenes no confían en los políticos, independientemente de que sean de centro izquierda, centro derecha. Hoy en día, los jóvenes realmente ven que se sienten alienados de la política, enajenados de la política, hasta que las voces críticas puedan emerger y que lo puedan representar. Esto se ve en los medios de comunicación y los partidos políticos. Principalmente son iguales. Es tan impresionante el ejemplo de la plaza, creo que era la plaza Firdus, ¿no? Cuando tumban la estatua de Saddam. Y ahí surgió la expresión guerreros de hotel, porque, por ejemplo, en la primera invasión a Irak, el general Schwarzkopf aparecía con su uniforme impecable, juntaba a todos los periodistas que eran corresponsales de guerra, pero estaban en una sala con aire acondicionado, les mostraba en una pantalla, esto es lo que pasó hoy, aquí tienen una copia del video y aquí tienen el texto que lo acompaña, igual para todos, democrático. No tienen necesidad de ir al frente de guerra, se ganan la prima de riesgo como corresponsales, ponen en su currículum cubrir esa guerra, pero nosotros le diremos lo que pasó en el frente. Al punto que cuando lanzaron el primer ataque a Bagdad, el mismo general dijo, esta debe ser la hora en que las escuadrillas de aviones están llegando a Bagdad, pongan la cadena tal y vamos a ver si es cierto. Es increíble. Es decir, ya ni siquiera hay románticos corresponsales de guerra, prácticamente, por lo menos en las grandes guerras, ¿no? Porque todos están embedded, como decían, metidos dentro de una unidad militar, y si no dice lo que nosotros necesitamos, no funciona. Pero además en Bagdad vimos el caso extremo. Toda la prensa estaba en el Hotel Palestina, y hablo de la prensa occidental. Un tanque de 72 toneladas, con un cañón de 120 milímetros, la última generación que tiene, se para en el puente. Primero ya le habían destrozado la oficina a Al Jazeera, que todavía era independiente, y luego gira el cañón y le dispara al Hotel Palestina, donde se sabe que están los periodistas. Eso es un mensaje de, no me gustan las noticias, maten al mensajero. Tenemos esas imágenes, es algo insólito. Solamente eso, pero si nosotros regresamos a la guerra contra Yugoslavia y el bombardeo de Belgrado, una de las cosas principales que destruyeron fue la televisión. Sí la destruyeron, y ese día hay un testimonio que recuerdo, a un corresponsal estadounidense que levantaba la señal de la televisión yugoslava, le dijeron, no vayas hoy. Y luego una bomba inteligente le pegó a la embajada China, donde había un corresponsal diciendo la verdad, y dijeron que fue un error, la bomba inteligente se equivocó. Insólito, ¿no?
Las noticias son malas, maten al mensajero. Esto es lo que está ocurriendo cada vez más y esta es la razón por la cual yo pienso que hoy en día realmente lo que ellos hacen es algo desvergonzado. Realmente lo que estábamos hablando del periodismo incorporado o incrustado. Si estás allí sin protección, nosotros te vamos a asesinar y no vamos a ser responsables por usted. En ese mensaje hay una amenaza. Exactamente, y esto es lo que tenemos esencialmente hoy en día, Walter. En el periodismo de un tipo en particular, la mayoría, en el caso del Occidente, los periodistas son vistos como algo que se puede utilizar cuando se tiene que transmitir un cierto mensaje. Y toda esta idea de libertad de prensa, etcétera, para mí se ve más y más vacío. Hay periódicos, el Guardian en la Gran Bretaña, etcétera, pero en términos generales los medios corporativos son muy dominantes. The ding of the reporters. And there used to be others as well. Yes. You know, not being frightened of politics. Es decir, no sentir temor por los políticos, realmente formulando preguntas muy duras al presidente de Estados Unidos, los primer ministros, etcétera. Esto ya no se hace con mucha frecuencia, una o dos personas todavía lo hacen, pero muy pocas personas. Si las noticias realmente se están gestionando, manejando, la administración de las noticias es una práctica que se está ejerciendo en muchas partes del Occidente. Estaciones de televisión como Al Jazeera era una alternativa fantástica. Todo el mundo viene con una valija de dinero, la compran, le cambian la orientación y entran todas a apoyar el esfuerzo de guerra. ¿Qué pasó con Al Jazeera? Insólito. Lo que le ocurrió a Al Jazeera es que finalmente el gobierno estableció el control en Qatar. Cuando ocurrió esto, el gobierno nunca interfería. Ellos le decían muy silenciosamente a Al Jazeera, bueno, no queremos que ustedes reporten sobre Qatar, pero como es un país tan pequeño, entonces ellos dijeron, bueno, no vamos a reportar nada sobre Qatar. Todo lo demás funcionó muy bien. Hoy en día, el gobierno de Qatar con el sureste, ambos compitiendo para la atención de Estados Unidos, diciéndole a Estados Unidos, nosotros podemos hacer los negocios sucios por ustedes, ellos necesitan su estación de televisión, pero las cifras de Al Jazeera en el mundo árabe realmente disminuyeron muchísimo. Se desplomaron. Esto es lo que ocurre cuando se hacen estos cambios, y esto es parte de lo que ocurrió en Libia, reportar en Siria, por ejemplo, que no hay un balance. Mire, yo no estoy diciendo que Gaddafi o Al-Assad son personas que a mí me gustan, no, porque ellos matan a su propio pueblo, no son como los líderes bolivarianos. Nosotros tenemos que reforzar este punto, que ellos han matado a su propio pueblo, que ha tratado de resistirlo, los han aplastado y se están haciendo su camino para lo que está ocurriendo y no hay nadie que los respalde. Eso es lo que está sucediendo por lo general, pero que el Occidente pretenda que realmente ha ido allí por motivos sin interés no es aceptable. En Libia ellos privatizaron el petróleo, todas las compañías de petróleo están llegando, una persona de la OTAN es primer ministro de Libia, en Siria, si ellos tienen éxito, realmente Dios sabe qué van a hacer. Ese país va a desmoronarse como Libia, y en el caso de Siria el plan es muy claro, consiste en aislar y debilitar Irán. Eso es en esencia lo que es el plan, y la gran tragedia es que Al-Assad, cuando tenía la oportunidad, cuando el movimiento comenzó al principio, dijo vamos a negociar una constitución o una transición a la democracia, y él lo rechazó. Él se negó siempre
siempre he dicho que el imperialismo algunas veces ingresa a un país por los poros de sus debilidades, los pequeños huecos en el país, sus debilidades. Entonces, por allí ingresa. Eso fue lo que vimos en Libia y también lo que hemos observado en Siria hoy en día. Pero para regresar al tema de Al Jazeera, nunca reporta las atrocidades que han sido cometidas por su propia parte. Eso no se reporta. Nunca lo que ellos están haciendo en sí mismos, solo reportan las atrocidades del gobierno. Pienso que es una gran tragedia. Un tema que es recurrente en nuestro diario dossier es la muy fluida frontera entre Pakistán, tu país, y Afganistán. Y todo el tiempo estamos viendo que las potencias que están interviniendo no conocen la cultura, lo regional, los líderes tribales, los señores de la guerra, y se meten otra vez la mano en el nido de avispas donde han fracasado todos los imperios. Tu excepcional perspectiva como pakistaní de origen, ¿qué te permite ver de esto? Cuando Estados Unidos por primera vez llegó a Afganistán, yo hice una predicción en público, por escrito. Predije que nunca iban a poder ganar esa guerra. Yo dije, no la van a perder, pero nunca la van a... Me alegra coincidir los hechos. También dije que el pueblo afgano va a comenzar a resistir una vez vean lo que están haciendo los estadounidenses, que es empoderar una familia y un grupo de familias para hacer dinero a expensas de los pobres. No hacer ninguna obra de construcción, dejar al país desde el punto de vista social y económico al lado o en las manos de ladrones y adictos a la heroína, no solamente adictos, sino también mercaderes de la droga, comerciantes de drogas. Finalmente, las personas se dieron cuenta que esta ocupación era tan solo una ocupación como las otras. Comenzó la resistencia y es tan fuerte que los estadounidenses dicen que si no obtienen la ayuda de Pakistán, entonces los trituraríamos a ellos, los aplastaríamos. La frontera entre Pakistán e Irán, estamos hablando de miles de kilómetros. No puede haber policía de la frontera. Aquí tenemos la frontera, Pakistán, y de hecho se pueden ver las aldeas de un lugar a otro de esa frontera. Ambas aldeas son las mismas personas, los pashtuns, hablan el mismo idioma, se ven unos con otros, se unen. ¿Cómo podemos controlar esto? Militarmente, ellos han tratado de mover millones de personas desde las fronteras a campos de refugiados en Pakistán. Los militares en Pakistán entonces ya se les odia. Ellos utilizan estos ataques que ha matado a muchísimos civiles a nombre de matar a los terroristas. La situación entonces allí está llegando a niveles de crisis. Hay cosas tan elementales como que ahí todo el mundo por tradición tiene un arma. Nace un niño, disparan al aire, festejan. Hay una boda, disparan al aire, festejan. Hay un muerto, pueden disparar al aire. Viene un piloto y dice, me están disparando, permiso para bombardear, y matan 3 familias juntas. Y luego vienen ahora la muerte del romanticismo de la aviación, el avión sin pilotos que puede disparar un misil Hellfire capaz de volar un tanque de guerra de 70 toneladas y hace destrozos. Pero en esa frontera se han estrellado todos los imperios, incluyendo el británico. No entienden la cultura, no entienden las tradiciones. ¿Qué pronóstico le ves tú a esto, Tariq? No, realmente ellos nunca han tenido éxito, aun cuando estos viejos imperios, especialmente durante los últimos 150 años, han tenido un nivel más alto de desarrollo y tecnología, pero nunca han tenido éxito. Esto, entonces, es prueba del principio de que si una mayoría de personas están en contra de una ocupación, más
temprano que tarde esa guerra tiene que finalizar. Pero Afganistán es un país en donde todos llevan armas, todos tienen derecho de llevar armamento. El otro país es Estados Unidos, en donde también todos tienen derecho de llevar armas. Hemos visto desastres de diferentes tipos que están ocurriendo en Afganistán. Ellos disparan al aire para celebrar una boda y destruyen aldeas con diferentes bombas. En Estados Unidos no hay control contra el armamento. Fíjense lo que ha ocurrido en escuelas, en los cines, nada ocurre. Entonces hay un paralelismo extraño entre estas diferentes sociedades, pero esta sociedad de cierta forma es más para disciplinada. hacer frente a esas realidades es que aparecen programas como Dossier, que es el decano del análisis internacional, y aparecen iniciativas nuevas como Telesur, que ahora cumple 7 años, ¿no? Y tú eres parte del consejo asesor, lo cual nos honra mucho. Dossier nació en Venezolana de Televisión y se lo cedemos gratuitamente a la hermana Telesur para que lo vean en más partes del planeta, y realmente lo ven. Pero ¿cómo ves este esfuerzo y cómo ves la situación en Venezuela? Este esfuerzo comunicacional y la situación del país, desde tu perspectiva privilegiada, con tu experiencia. Sabes que yo recuerdo que estaba visitando Caracas con motivo de la celebración del primer aniversario de la derrota de lo que ocurrió con el presidente Hugo Chávez, el golpe. Yo dije en esa oportunidad, necesitamos nuestra propia red de televisión para Sudamérica y quizá tendríamos que llamarla Bolívar. Luego hablé con el comandante sobre esto, él dijo que era buena idea, pero no podemos llamarla Al Bolívar, porque Bolívar en Brasil es el país más grande, pero quizá no hayan escuchado ese nombre. Entonces yo estuve involucrado en las conversaciones, estaba en Caracas cuando se lanzó Telesur y para ser sincero contigo, naturalmente durante los primeros años se estaba desarrollando. Ahora regreso, veo la red de televisión, Telesur, en particular los canales nuevos, y se ha desarrollado muy bien. Como uno de sus asesores me siento muy satisfecho. Me piden asesoría una vez cada 2 o 3 años, yo se las doy, pero realmente me siento muy satisfecho viendo cómo se están desarrollando. Hoy me reuní con ellos en donde conversamos ideas novedosas y espero que vaya de fortaleza a fortaleza, porque no hay nada más. Una idea que tuve hoy fue que más temprano que tarde Telesur va a tener que desarrollar una versión al inglés de sus programas de forma tal de que vaya más allá del idioma castellano y sea visto en más partes del mundo en un idioma diferente. Al Jazeera lo hizo con éxito. Creo que Telesur debería hacerlo porque así va a tener un impacto político muy grande. Y hay gente que está pidiendo que hagamos la traducción de nuestro dossier o que por lo menos le pongamos los subtítulos, ¿no? Sería una buena idea, lo piden de diferentes partes del mundo. Y se da incluso la paradoja de que gente de España nos dice, nos estamos enterando de la verdad de lo que ocurre a usted por ustedes, y estamos en el mismo idioma, en el caso de España. Pero aún la barrera del idioma tiene que ser superada. Es un excelente aporte. Bueno, ¿y cómo fue esto de Oliver Stone y Al Sur de la Frontera, que nos toca un poquito de cerca? Cuéntanos eso, que nos quedan 2 minutos. Realmente fue muy bueno trabajar con él, es una persona muy fácil de trabajar. El gran amigo nuestro, ¿no? Sí. Sí, cómo no, y es un amigo de Sudamérica, es muy progresista. Cuando yo vi la película que él dirigió, yo le di algo de asesoría, yo le dije, Oliver, la fortaleza de esta película es que tú hables con todos los presidentes de las repúblicas bolivarianas y luego regreses con esta política y se la muestres a los estadounidenses. Manténlo sencillo. Un cineasta estadounidense de Hollywood ve
se reúne con los líderes de los países en donde están sucediéndose cambios y regresa para decirle, contarle a los estadounidenses que todo lo que ellos ven en televisión son pura basura y mentiras. Son mentiras fabricadas deliberadamente. Aquí tenemos una pequeña ofrenda con un punto de vista alternativo. Realmente fue relativamente exitoso. Entonces ahora está haciendo unas películas llamadas La historia secreta de Estados Unidos de América. ¿Qué tema? Sí. Creo que van a ser 8 o 9 películas cortos que se van a mostrar en Estados Unidos probablemente a partir de diciembre. Espero que también sean mostradas en todo el mundo. Él hizo una entrevista, se entrevistó conmigo para trabajar en esa película. Supe sobre el proyecto y el archivo que ellos tienen es asombroso. Lo que Oliver está haciendo es solo mostrando archivos en general para mostrarle a su pueblo, esto es su historia, esto es lo que hemos hecho, estas son las cosas buenas y malas que han ocurrido. No se olviden de ellas, porque estamos viviendo en un mundo en donde la historia no se respeta. Muy cierto. Y se nos terminó el tiempo. Esto fluyó de una manera insólita. Ha sido un placer tenerte aquí, Tariq Ali, y esperamos que no sea la última vez. Y en todo caso, Dossier siempre está a tus órdenes. Y muchísimas gracias por este aporte y por el que estás haciendo para nuestro programa y por supuesto para Telesur, donde eres uno de los grandes asesores. Hasta aquí, amigos oyentes, televidentes, porque también nos reproducen en radio, los acontecimientos en pleno desarrollo por uno de sus protagonistas desde la década de los 60. Ha sido un placer compartir con Tariq Ali y esperamos que ustedes hayan sentido lo mismo. Estos son los testimonios que enriquecen los diálogos y que hacen útil el sentir y el deber ser de un medio de comunicación, en este medio en que quieren que todos terminemos consumiendo lo mismo y pensando lo mismo. No pasarán. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, les habló Walter Martínez, y a nombre del equipo Dossier, les deseamos unas muy buenas noches. Disponga usted de las cámaras, señor director. El análisis más completo de las noticias de mayor impacto político, social y económico del planeta. Dossier. Conducido por el periodista y corresponsal Walter Martínez. 3 menores de 12 y 13 años sospechosos del ataque contra palestinos. Con una óptica propia y especializada de los sucesos internacionales y las noticias de resonancia mundial en pleno desarrollo. Fin de semana violento en las provincias sirias. Se habla de más de 180 personas que murieron este fin de semana. Dossier, de lunes a viernes, solo por Telesur. Latinoamérica es una fuente inagotable de diversidad cultural. Vidas lo sumergen las raíces de los pueblos latinoamericanos como una ventana a lo imaginario de todo un continente. La mejor forma de conocer a la gente es trabajar juntos, crear juntos. Conozca el día a día de sus personajes, sus obras, pasiones, creencias e historias. Vidas, todos los domingos, solo por Telesur. Documentales. Catastroika. La caída del muro de Berlín en Alemania marcó el supuesto triunfo del capitalismo sobre el llamado socialismo real. Documentales le muestra cómo hoy, a 23 años de distancia, ante la crisis capitalista mundial actual, que ha arrojado miles de millones de pobres cada vez más desposeídos a manos de una minoría neoliberal cada vez más voraz. Y es terriblemente grave lo que ocurre en Grecia, ¿no? Aquí nació la democracia y el sistema financiero internacional pretende que aquí muera la democracia. Es evidente que nunca existió un triunfo verdadero. Documentales. Catastroika. Este domingo, solo por
¿De qué está hablando la prensa? ¿Qué ha ocurrido a esta hora con las informaciones que son noticia? ¿Qué opina la gente? Los bombardeos continúan. Yo escapé antes de ayer de Alepo. Temas del día. Es la cita diaria con los últimos sucesos de la agenda informativa mundial. Se está desarrollando el segundo acto homenaje hacia Chabela Vargas, quien muriera a los 93 años de edad. Nos tomamos 30 minutos para ampliar la pauta informativa del día. Acompáñenos. Temas del día, de lunes a viernes, solo por Telesur. Actualidad en contexto. Procesos para lograr la paz en Colombia. La lucha por la tierra y la desigualdad social en Colombia, desde el estallido de la independencia, explican el origen del conflicto colombiano. En 1928 tiene lugar la masacre de las bananeras. El gobierno decide apoyar a la transnacional United Fruit Company. Son asesinados al menos 3.000 trabajadores colombianos, cuya lucha fue visibilizada por el abogado Jorge Eliezer Gaitán. 9 de abril de 1948, Gaitán es asesinado, dando lugar a un estallido social conocido como el Bogotazo. Entre 1948 y 1953, el período es conocido como la violencia. Mueren al menos 300.000 personas y surgen guerrillas liberales. Manuel Marulanda Vélez, futuro líder de las FARC, forma parte de estos movimientos guerrilleros de corte liberal. Décadas del 80 y 90. La presencia de estos grupos armados en regiones ricas en recursos deriva en la aparición de escuadrones paramilitares organizados por terratenientes que siembran el terror en todo el país. 1981. El gobierno de Julio César Turbay crea una comisión de paz liderada por el expresidente Carlos Lleras Restrepo. Este renunció al intento de diálogo con las FARC al verse impedido de establecer contacto con los insurgentes. 1982. El presidente Belisario Betancur aprueba una ley de amnistía. 2 años más tarde, firman el acuerdo de la Uribe. Este se rompe en 1987. 1988.